Hola chicos, vamos a hablar ahora acerca de las potestades discrecionales y regladas. Primero, dependiendo de la limitación que la ley ponga a la actividad de la administración pública, esta puede ser discrecional o reglada. Si ustedes pueden ver, hay un archivo adjunto que da más detenimiento sobre la descripción de este tipo de potestades. Vamos a decir que el acto reglado es cuando se dan normas jurídicas que prevén su oportunidad, forma y contenido. Y va a ser discrecional cuando se deja a la libertad al agente administrativo sobre la oportunidad, la forma y o del contenido del acto. Tenemos que decir primero que la discrecionalidad no conduce necesariamente a la arbitrariedad, puesto que al menos da la competencia y la finalidad del acto, presumiéndose que éste no va a ser ilegal. Vamos a hablar sobre las potestades regladas. Las potestades regladas es el ejercicio de las potestades se limita a la actuación de la administración pública, es decir, a comprobar que se cumplen con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico y establecer correspondientemente la consecuencia jurídica. Hay una imprevisión normativa cuyo contenido se encuentra en la ley, de manera que la actividad administrativa se produce en un marco delimitado por criterios subjetivos, que la administración pública comprueba si se cumplen o no. Es decir, va relacionado con el principio de legalidad que ya hemos establecido qué significa este principio de legalidad. Es decir, hay una predeterminación de la norma para la consecución de la actividad de la administración pública en el ejercicio de las facultades regladas. Es decir, hay que entenderse como aquellas que se encuentran regulados hasta en un mínimo detalle. Cuando hablamos de mínimo detalle, es decir, se limita a constatar datos o atribuirles un resultado de manera previa y precisa, es decir, ya está dada por la ley misma. Ahora bien, las potestades discrecionales. Cuando hablamos de las potestades discrecionales, estamos hablando en el ejercicio de que la administración no está abocada en su actuación a una única posibilidad, lo que supone la existencia de un marco de funcionamiento en el que caben interpretaciones, es decir, varias posibilidades, ¿cierto? Con un margen de subjetividad, es decir, no siempre va a ser una única posibilidad para resolver, sino que dependiendo de la interpretación va a variarse entre una y otra potestad. Muchos dicen, la potestad discrecional implica una facultad de opción, es decir, tenemos varias opciones, varias soluciones que son válidas ante la ley, según el principio de legalidad. Pero la discrecionalidad no va a equivaler nunca a la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la potestad discrecional exige que el acto o la decisión que se concreta siempre debe ser razonado o motivado, es decir, fundamentado en la ley. Cuando decimos la motivación, es decir, en análisis de la administración pública, debemos decir el caso en concreto y la posibilidad de escoger un resultado adecuado a la normativa. Si nosotros vemos, aquí hay un cuadro que habla sobre la potestad reglada y la potestad discrecional. Primero, la potestad reglada es aquella en que se haya debidamente normada, es decir, está reglamentada por un ordenamiento jurídico.
Cuando hablamos de esto es que la misma ley va a determinar cuál es la autoridad, qué debe actuar, en qué momento y la forma de proceder. Es decir, no hay una evaluación subjetiva. La decisión es de manera obligatoria bajo un presupuesto ya establecido por la ley. Solo es de limitarse porque ya está completamente establecido, lo que hablábamos del mínimo detalle. Ahora bien, cuando hablamos de potestad discrecional, otorga un margen de libertad. Cuando hablamos de libertad es la apreciación de la autoridad, que va a realizar una valoración de manera subjetiva para ejercer sus potestades en casos concretos. Al margen de la libertad del que goza la administración pública en el ejercicio de sus potestades discrecionales, no es extralegal, es decir, no está fuera de la ley, sino que por el contrario, está permitido por la ley en ciertos casos en concreto. Ahora bien, cuando decimos que la discrecionalidad no constituye un concepto puesto en reglado, esto parece hasta contradictorio, pero debe observarse elementos esenciales que se consideran como tal, es decir, debe de haber la existencia de la potestad, el ejercicio en una determinada extensión, es decir, en un determinado caso, la competencia para un órgano determinado, es decir, no cualquiera puede actuar, y un fin determinado. Se va a caracterizar porque siempre debe de concretarse en finalidades públicas, interés general. Es importante hacer una distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad. La discrecionalidad es el ejercicio de las potestades previstas por la ley, pero con una cierta libertad de acción, escogiendo la opción que más convenga a la administración. Es cuando la administración toma una decisión en atención a la complejidad o a la variación de los casos. La discrecionalidad nunca puede ser sinónimo de arbitrariedad, sino el ejercicio de una potestad legal que posibilita a la administración pública a estimar de manera subjetiva determinados casos. Esto es para cumplir la finalidad de la ley. Da un pequeño margen de libertad. Por el contrario, la arbitrariedad se va a caracterizar por patentizar un capricho, es decir, por una decisión antojadiza en quien ostenta el poder en determinados casos. Lo arbitrario está en contra del principio de legalidad, en contra de principios constitucionales y en contra de la seguridad jurídica, porque el administrado se ve imposibilitado a actuar de manera libremente por ser temor a tener un resultado por un simple capricho o antojo de la autoridad que en ese momento se encuentre. Decimos que la arbitrariedad nunca va a constituir una potestad reconocida por el derecho y mucho menos considerándose como principio legal. Está fuera del derecho a la arbitrariedad y es siempre necesario que la autoridad se exprese con motivos de decisión. Esta va a ser la única forma por la cual puede resaltar que no es una arbitrariedad, sino que una potestad discrecional, porque al establecer los motivos o los razonamientos, siempre tiene que ir apegada a la ley. Bueno, chicos, tienen que ir a cumplir las tareas y a participar en el foro. Saludos.